Hola, buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta última sesión de nuestros cuartos conversatorios de letras clásicas. No sé, yo supongo que varios de ustedes ya vieron el letrero que pusimos en la página de que la última sesión, la sesión del día de hoy, vespertina, se tuvo que cancelar por una urgencia personal de la doctora Amalia. Entonces, esta sería, con mucho gusto, mucho honor, mucho placer, en nuestra conferencia de clausura. Tenemos de invitada a la profesora María Dolores Mirón, que nos va a impartir una conferencia que se titula Espacio y género en la polis griega, de lo simbólico a lo material. Pero antes de darle la palabra, me gustaría leer un poco de su currículum para que ubiquen, si es que no la conocen ya, sus investigaciones. Bueno, la profesora investigadora María Dolores Mirón Pérez trabaja en la Universidad de Granada en el Departamento de Prehistoria y Arqueología. Su línea de investigación actual se centra en la historia y arqueología de las mujeres en el mundo clásico antiguo, con especial énfasis en la relación entre poder, religión y género en el mundo griego. Ha participado en diversos proyectos, realizado investigaciones sobre las mujeres en Grecia y Roma antiguas, en torno a temáticas como religión, poder, movilidad espacial, género y paz, trabajo y espacio. Por ejemplo, en los siguientes proyectos: las mujeres y los discursos de paz, orígenes y transformaciones en las sociedades occidentales, y en mujeres y movilidad espacial en la Bética romana. Algunas de sus publicaciones son, por ejemplo, Virtudes domésticas, acciones públicas, Las reinas atálidas y las transformaciones de la feminidad helenística, en la revista Sparkia de investigación feminista en el 2021. Otra tenemos Royal Mothers and Dynastic Power in Attalid Pergamon, en una compilación de Routledge acerca de las mujeres y la monarquía en el mundo mediterráneo. También tenemos en la revista Phoenix Religion, Motherhood and Politics in the Hellenistic World, Queen Apollonius at Theos. Tenemos también la revista Arenal, revista de historia de las mujeres, el artículo Arqueología del género y la memoria, acción y conmemoración de las mujeres en la arquitectura helenística. Y otro ejemplo, aunque hay muchos más, el trabajo textil de las mujeres de las élites griegas, representación simbólica o práctica cotidiana. Entonces, bueno, solo es una pequeña introducción. Podrán buscar sus trabajos en varias páginas de internet. Y sin más, le damos la palabra. Le agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación. Y bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, perdón, buenos días. Se me ha ido un poco, estoy a unas horas de diferencia. Buenos días en México. Yo encantada, quiero agradecer, es un honor esta invitación a participar en este conversatorio, en este ciclo de conferencias, y le quiero dar las gracias al grupo desde Temiscira por esta invitación. Bueno, ya sin más preámbulos, voy a ver si antes lo he probado. A ver, hacer la presentación. ¿Se ve, no? Sí, sí, se ve. Sí, todo bien. A ver, vale, perfecto. Bueno, como ven, bueno, es un tema que planteo bastante amplio, con bastantes matices, pero yo voy a intentar dar una perspectiva general que se entienda y sobre todo ver el contraste entre los discursos, los símbolos y la práctica, ¿no? Y cómo se retroalimentan. Y bueno, y señalando algunos elementos espaciales más concretamente, ¿no? Bueno, el modo en que cada sociedad usa, vive y piensa el espacio forma parte inseparable e indispensable de su sistema social, político, económico y cultural. Las diferentes instancias de relación social y estructuras de poder están organizadas espacialmente de manera material y simbólica. El género, en tanto, es un elemento fundamental de la identidad humana, de las relaciones sociales y del entramado político, económico e ideológico, juega un papel esencial en la formación de espacios física y conceptualmente.
Por tanto, las prácticas e ideologías de género se manifiestan en espacios materiales y simbólicos. La sociedad griega antigua, por tanto, organizó también en sus espacios material y simbólicamente las diferencias y jerarquías de género, como parte esencial del sistema de la polis. La polis es el sistema de las ciudades-estado antiguas griegas. Los discursos griegos, por ejemplo, como el que les presento de Jenofonte, asocian desde los poemas homéricos, desde la Ilíada y la Odisea, los espacios domésticos a las mujeres y los públicos a los hombres. Eh, y a los hombres. Y esta dicotomía está en la base de la conceptualización en torno a los papeles, funciones y valores y actitudes de género, y de la justificación de la subordinación de las mujeres y de lo femenino también, en general. Está ligado, estos discursos están ligados a las identidades hegemónicas, es decir, al cuerpo ciudadano. Sabemos que las sociedades griegas antiguas son sociedades jerarquizadas, en mayor o menor medida. Entonces, bueno, un sistema de la polis es esencial dentro de este sistema y es realmente el dirigente de la sociedad, el cuerpo ciudadano, ¿no? El que tienen la plena libertad, las personas libres con plena libertad, y dentro de ese grupo, obviamente, los varones, que son los que tienen el pleno derecho. Dentro de este cuerpo ciudadano, las mujeres, su función fundamental es reproducir la familia, pero también la ciudad. Es decir, son reproductoras de la polis. Y también administrar la casa. Los hombres, sus funciones son el sustento, esto lo matizaremos, sustento, defensa y dirigir la familia y la ciudad, ambas cosas. Por supuesto, hay matizaciones por épocas, lugares y clases sociales, pero es una conceptualización básica y bastante definitoria de la civilización griega, o ellos así lo consideraban, ¿no? Incluso en su variedad de manifestaciones. Bien, ciudad y casa, o familia y ciudad, o oikos y polis, ahora lo veremos, mantienen una relación interdependiente. No hay una estricta línea divisoria entre lo que significa lo público, tal y como lo entendemos hoy en día, lo público y lo privado. No lo definiríamos así. Por ejemplo, tenemos a Aristóteles vemos cómo define la ciudad como una comunidad de familias y aldeas para una vida perfecta y autosuficiente, capaz de satisfacer mejor las necesidades personales y sociales, lo que supone la vida feliz, buena. Es decir, en realidad la ciudad es un conjunto de familias, de casas, que son las que están en el origen de la propia ciudad. Bien, y son anteriores incluso a la ciudad, ¿no? Hay sí una separación clara de casa y ciudad, pero también están articuladas ambas estrechamente. Ahora volveré sobre ello. No tienen sentido el uno sobre el otro. Hay que pensar que el pensamiento griego es dialéctico. Los elementos de una dicotomía, como pueden ser mujeres, hombres, dentro, fuera, casa, ciudad, se interrelacionan, se necesitan, a menudo se confunden y nunca son unidireccionales. Como he dicho, son relaciones dialécticas, se relacionan dialécticamente. Los espacios de género fueron permeables y flexibles, incluso en estas sociedades también definidas genéricamente, como la Grecia antigua. Es necesario también tener en cuenta el ideal y también la práctica social. Vamos a ver mujeres en los espacios públicos y hombres en los espacios domésticos, pero también hay que considerar que ambos no estuvieron en los mismos lugares del mismo modo. Y esto es también donde está también el quid de la cuestión de esta relación también asimétrica, jerarquizada. Bueno, vamos a empezar con los espacios domésticos. La palabra que se asigna a la unidad doméstica en el mundo griego es oikos. Oikos es un concepto que engloba tres cosas, que son la casa, físicamente, un espacio de vivienda, la familia, pero también las propiedades de esa familia. También puede definir cada una de estas cosas por su parte. En el seno del oikos se reproduce biológica y socialmente la polis, la ciudad-estado. También
O sea, es una célula social básica, es como hemos visto antes. También es una unidad básica económica de consumo y de producción. Esta es una sociedad social eminentemente agraria que se organiza social y políticamente también partiendo de la propiedad privada de la tierra. Esto es importante, porque eso está en el propio origen de la definición de ciudadano. Ciudadano, y quiero decir varón. ¿Cómo? El ciudadano sería el defensor, guerrero, en principio, político, es decir, dirigente de la ciudad, tiene capacidad para participar en las instituciones de poder y propietario también en principio, por lo menos la potencialidad de ser propietario de tierra. Digamos que de la tierra, de la agricultura, se extrae buena parte de la riqueza de los oikoi y también de la polis, ¿vale? Y por tanto de la polis. Esto también se puede extender, también hay actividad artesanal y comercial, obviamente. Pero digamos que esto está bastante impregnado, esta idea de la sociedad agraria, por lo menos en los discursos. La disciplina que trata de la administración de la casa se llama oikonomía, de la que proviene nuestra moderna palabra economía. Y eso forma también de ellos de entender la economía. La economía es la economía del oikos, pero en todas sus acepciones, en los productivas, reproductivas y también morales, ¿no? Entonces digamos que es más amplio. Pero luego se entiende también por extensión que economía también alude a lo que sería la economía de la polis. Es decir, está en la base. Lo que quiero es que se entienda que está en la base. Bueno, entonces, bueno, ya vemos que oikos y polis se definen mutuamente. Hay un cierto paralelismo también entre sus componentes. A ver, la polis está formada por una comunidad de personas, la comunidad ciudadana, un lugar de residencia, que es el núcleo urbano, y un lugar donde se extraen los recursos, que es el territorio. Igualmente, un oikos, sus componentes, ya lo vimos, fue el humano familia, el lugar de residencia, la casa y las propiedades, ¿vale? De esa familia, donde tienen sus recursos. Pero digamos que su dirigente, el dirigente de ambas partes son ciudadanos varones, que son los que tienen capacidad de dirigir tanto en lo público como en lo privado y de moverse por estos espacios, como dirigentes, ¿vale? Entonces, bueno, en la polis diríamos que tienen dominio sobre mujeres en general, extranjeros y extranjeras, y esclavos y esclavas, y dentro de la casa sobre su familia, los componentes de la familia, incluidas las mujeres, ¿no? Y esclavos y esclavas. Bueno, la casa físicamente es un espacio habitado por una familia, como he dicho. Habitualmente es una familia nuclear, padre, madre, hijos e hijas, pero bueno, pueden aparecer algún abuelo, algún hermano o hermana soltero, algún pariente que está por ahí que se ha quedado solo, también esclavos y esclavas, pero bueno, entendamos que básicamente es esa familia compuesta por un matrimonio y los hijos, básicamente. Y también habitan en la casa esclavas y esclavos domésticos. También, pues dependiendo si se tienen en la casa. Me voy a centrar, digamos, que en época clásica se generaliza un tipo de vivienda que ya aparece en el siglo VIII, que es una vivienda en torno a un patio. Aquí tenéis varios ejemplos de reproducciones de casas de Atenas. Ninguna casa es igual que otra, porque ninguna familia es igual que otra, obviamente, pero hay temas generales. Y es que las casas griegas son casas por lo general con una sola entrada, ordenada en torno a un patio, con una sola entrada de acceso y con muy pocas ventanas al exterior. Si la hay en una segunda planta o en la planta baja, en alto. Lo que es interesante es que lo que se pretende es que desde el exterior no se perciba lo que hay en el interior. No es tanto no ver desde el interior, sino mantener la privacidad en el interior. También hay que señalar la modestia de los materiales con que están hechas las casas. Son materiales modestos. Los elementos arquitectónicos más ricos, como piedras, mármoles, se encuentran, si lo hay, en muy pocas habitaciones, muy pocos lugares. La riqueza se muestra sobre todo en bienes muebles, alfombras, muebles, etcétera, adornos. En todo caso, esa riqueza, sea como sea que se manifieste, no aparece en el exterior. Es decir, hay como un sentido de homogeneidad en el exterior, una apariencia de homogeneidad en el exterior. Se piensa que esto tiene que ver precisamente con esa idea de comunidad ciudadana como una comunidad, por lo menos
no de iguales absolutamente, sino de iguales ante la ley, ¿no? Hay una cierta también obsesión con que no se muestren demasiado las diferencias sociales, aunque la hay y muy importante. También depende de la ciudad. Bueno, en cuanto al interior de la casa, ninguna igual que otra. Hay un número variable de habitaciones en torno a ese patio. Aquí tenemos un ejemplo de la ciudad de Olinto, Calcídica, en el norte de Grecia. Y bueno, hay compartimentación y eso, el que haya esta compartimentación nos señala que hay una diversidad funcional y también una necesidad también de separar y de guarnecer unos sitios de otros, que puede haber unos momentos, unos sitios de privacidad también mayor dentro de la casa, ¿vale? Aunque a veces es muy difícil identificar determinado espacio, en especial espacios de género. De todas formas, alguna cosa veremos. Bien, voy a empezar con algo que es la gineconitis, que es, no sé si saben lo que se llaman los aposentos de las mujeres. Estas palabras o este término aparece mucho en las fuentes literarias. También se ha identificado con muchas imágenes en cerámica, por ejemplo, de Atenas, en cerámica ateniense, donde aparecen muchas mujeres, muchas escenas de mujeres en interiores y a veces asociadas con puertas y a veces en puertas que se cierran con cerrojo. Bueno, las fuentes literarias aluden a menudo a un aposento o varios aposentos de mujeres donde viven las mujeres, trabajan las mujeres, incluso llegan a decir que se pueden incluso estar encerradas con llave. Bueno, en estas representaciones cerámicas, como las que tenemos aquí, no está claro si son una división interior o en la puerta de la calle. Eso en primer lugar. Luego, arqueológicamente, no se ha podido identificar fehacientemente un espacio como propio de mujeres, es decir, como el gineceo, que también se traduce así. Por ejemplo, en Genofonte, cuando habla de estos espacios, que habla también del espacio de los aposentos del hombre, se refiere a las habitaciones de los esclavos, que se cierran por la noche para que esclavos y esclavas no se mezclen por la noche y no mantengan relaciones sexuales por la noche. En otros casos, pues tenemos aquí un discurso del orador Lisias, que él habla pues, de un ciudadano de clase media que habla de una casa que por el lado donde están los aposentos del hombre y de las mujeres tienen la misma planta, los aposentos de las mujeres están arriba, los del hombre abajo. Pero cuando les nace un bebé, la mujer se traslada abajo porque tiene que amamantar el bebé, tiene que lavarlo y necesita estar cerca del agua, que por razones prácticas y calentar también, necesita el fuego. La cocina que está aparte de este complejo, en la zona que no tiene, suponemos, dos plantas, pues para que esta mujer tenga acceso al agua y a la cocina más fácil, sin subir y bajar escaleras con el niño, pues se trasladan a hacer un cambio. Esto no está señalando que es flexible, que los espacios pueden ser flexibles. También es verdad que arqueológicamente, si están en la planta de arriba, no se encuentran restos de la planta de arriba. Pero en todo caso, cuando solamente hay una sola planta, tampoco se han encontrado indicios de gineceo o de aposentos de las mujeres exclusivos. No significa que no haya, sino que no está constatado arqueológicamente. En todo caso, también en cuanto a la llave, en este mismo discurso se nos señala que la mujer está en posesión tanto de la llave de los aposentos de las mujeres como de la puerta de la calle. O sea que encerrada no está ella, la que tiene un control también de los espacios, del acceso a la casa y del espacio dentro de la casa. De hecho, deja encerrado al marido, hay otras historias en las que no voy a entrar, ¿vale? Y luego dice que sale por la noche a pedir fuego a una vecina porque se le ha apagado. Bueno, ese tipo de cosas. Sin embargo, sí se ha señalado que a lo mejor sí se insiste más en esa idea de la casa encerrada en torno a un patio que está separada del exterior, sí nos señala más bien esa privacidad de las mujeres más bien hacia el exterior, es decir, que no estén a la vista de extraños, ¿vale? Y eso está muy ligado a una idea que también se va enfatizando con la polis, con la idea de la comunidad ciudadana, como es un asunto también de la polis, la reproducción de su ciudadanía. Es decir, asegurar que los ciudadanos se reproduzcan, nazcan de matrimonios legítimos, que no haya
alteraciones que, en fin, adulterios no sean productos de adulterio. Bueno, entonces pues se ha señalado que la casa es un espacio eminentemente femenino. Obviamente, pues sí, conceptualmente lo es, está asociadísimo, pero los hombres también necesitan estar dentro de la casa. En primer lugar, porque necesitan dormir bajo techo. Aunque dormitorios también son muy difíciles de constatar arqueológicamente porque normalmente es muy difícil encontrar restos de muebles si los tenemos, qué tipo de muebles son y otros elementos como el tejido. Bien, en la literatura y también las representaciones se alude mucho a una habitación que es el tálamo. El tálamo es la habitación conyugal, es la habitación principal de la casa, el dormitorio, perdón, el dormitorio principal de la casa. Es la habitación del señor y la señora de la casa, el lugar donde se produce lo más sagrado de un oikos, es decir, reproducir el propio oikos en la ciudad. Bien, sobre este también hay muchos discursos, pero cuando lo encontramos desde época homérica, también nos señalan que están cerrados con llave, que en él no solamente se guardaba el lecho matrimonial, la cama de matrimonio, sino también los objetos más valiosos, estaba en la parte más privada, más íntima de la casa, y se guardaban también las vajillas más de metales preciosos, las joyas, los mejores tejidos, en fin, los vestidos más lujosos, en fin. De todas formas, voy a incidir también en una cosa, que esto también puede variar socialmente, ¿no? Bueno, el caso es que esto aparece y bueno, nos puede aparecer asociado aquí en una mujer, el elemento de la mujer que mira así un poco de refilón a ese momento del lecho que está detrás de una puerta, que suponemos que es el tálamo nupcial, conyugal. Bueno, pero la casa, aparte de que de reproducir la ciudad, también es un lugar de producción, ¿vale? De producción y de comercialización. Es decir, la casa griega, tanto rural como urbana, es un lugar donde se producen bienes. Pueden ser bienes de transformación de materias primas del campo, pero por ejemplo, algo muy habitual y que se asocia a las mujeres es el textil. Aquí tenéis varios símbolos de telares. Aquí los tenemos. Estos son ejemplos de casas de Olinto en la avenida comercial. Y como se puede ver, son casas, estos son casas, y estas habitaciones que se abren a la calle, aquí y aquí y aquí, son tiendas. Además aparecen monedas, suelen aparecer conjuntos monetarios, lo cual, y balanzas para el peso de materiales. Pueden estar ligadas o no a la casa. Aquí es interesante lo que es claramente un taller textil donde también se fabrica pan y donde aparecen bastantes elementos que nos señalan presencia de mujeres, como pueden ser restos de joyas, aunque sean fragmentarios, bueno, de joyas muy simples, no, como bisutería de la antigüedad. Aquí está, precisamente, tiene este acceso a la calle, ¿no? Que puede ser una tienda, porque luego la entrada a la casa es por aquí, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay transformación también en las casas urbanas de materias de trabajo de productos agrícolas del campo. Aquí tenemos una prensa de aceite de oliva, ¿vale? Y también elementos de elaboración de pan, ¿no? Para elaborar el pan. Bueno, en fin, que tenemos todos estos indicios, ¿no? Hay que entender la casa también como ese espacio. Y en esto quiero decir que aquí, que incluso en ese ideal agrario, pues, por ejemplo, esos trabajos de la prensa de aceite, ¿vale? Suelen estar asociados a hombres, pero también los talleres artesanales, ¿vale? Se asocian la artesanía a hombres y tienen lugar también dentro de los espacios de la casa. Los talleres están dentro de las casas. Pueden tener esa tienda en la calle, pero están dentro de las casas. Aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo pues, de las actividades productivas que, por ejemplo, se han constatado así más claramente en Olinto. Pero en prácticamente todas las ciudades, en todas las casas, de algún modo u otro, hay algún tipo de producción de bienes. Bien, y aquí pueden participar tanto hombres como mujeres. Ya he dicho, las mujeres en el textil, también en el pan, en otras cosas, y los hombres también trabajo agrícola, otro tipo de artesanía que no sea textil, e incluso en la textil, ¿por qué no? Bueno, aunque esté asociada mayoritariamente a mujeres. Como no vamos a hablar aquí de textil, paso a otra cosa. Bien, sí voy a hablar, me voy a detener un poco en un espacio que está asociado a los hombres y que sí se ha constatado arqueológicamente.
Bueno, y es el andron. De hecho, por definición es que es masculino, porque andron viene de aner, andros, que significa varón, hombre, en griego. Entonces es un espacio conceptualmente masculino. Y luego, bueno, se ha podido constatar, es un espacio que, bueno, si se menciona que está dentro de los aposentos del hombre, eso de los aposentos generales de los hombres tampoco está claro. Andrones se han encontrado, eso sí. Bueno, es un espacio que está constatado también en imágenes para la celebración, específico para la celebración de algo muy masculino ciudadano en Grecia. Definitorio de su calidad de ciudadano. Es el simposium, ¿vale? El simposium es el banquete. Es un banquete, pero no un banquete normal. Es un banquete que es una reunión de hombres, de ciudadanos, nocturna, en el que se echan en lechos, aquí se ve, están echados en lechos, y bueno, comen, bueno, en menor medida, sobre todo beben, conversan, se divierten, y bueno, se relacionan entre sí. Es un evento importante. Y arqueológicamente, pues se ha constatado un tipo de andron, no tiene por qué ser el único, pero el que sí se constata arqueológicamente o se puede identificar, que es esta habitación, aquí lo ven, una habitación que está bordeada por una plataforma un poquito más elevada que el resto, que sería para poner los lechos, y el centro del pavimento o tiene desagües o es impermeable. Y si aparecen mosaicos o losas de mármol o algún elemento así más lujoso, es aquí, ¿vale? Son suelos impermeables, tienen también un sentido práctico. Pero también hay que decir que suele ser el espacio más decorado, más lujoso de la casa, arquitectónicamente. Es decir, si aparecen mosaicos, será en el andron, a lo mejor algún espacio más, pero sobre todo el andron y paredes pintadas, en fin. Seguramente por un lugar también el mobiliario también sería el que presentaría mayor lujo y también los elementos textiles. Bien, esto está constatado en muchos lugares. Aquí tenemos varios ejemplos de varias casas. Una en Olinto, no tiene una antecámara, se ve cómo se entra por el patio a una antecámara y aquí está el andro. Esto es San Eliéis en el Peloponeso. Aquí se entra, también se entra un poquito en el patio, antecámara, andro. En Atenas se ve aquí un grupo de casas, ¿vale? Y se ve que hay dos sin andron, pero hay otra que tiene el andron, se entra en la casa, al patio, y al lado de la puerta de la casa, del acceso a la casa, del vestíbulo, está el andron, también con mosaicos. Bueno, hay casos especiales, de especial lujo. Bueno, el siglo IV, que además se manifiesta más riqueza y se ven ya más claramente las diferencias sociales o se visibilizan más, aparecen un tipo de casas, pues como esta. Bueno, que está un poquito especial también, porque es excepcional. Fíjense que hay una sola entrada y hay como dos espacios. Parece que es la unión de dos casas. Esto es un espacio más modesto, aún así está cuidado, están pintadas las paredes, aquí parece que había un jardín en el patio. Y luego otro espacio ricamente decorado, con 3 andrones, mosaicos por todas partes, un patio rodeado con columnas, que esto se asocia a casas ricas. Es decir, tenemos una casa donde sus dueños tienen una especial preocupación por las relaciones sociales formales, como pueden ser los simposios. Bien, hay quien habla aquí en este caso de aposentos del hombre y aposentos de las mujeres, pero parece haber más, sobre todo, unos espacios más de vida cotidiana y otros espacios de representación, más que asociar, digamos, a hombres o a mujeres. Bien, fíjese cómo, tanto en este caso como en los anteriores, se entra en la casa, se accede en la casa. En los casos anteriores incluso se llega a entrar por el patio y se llega a ver el patio. En el patio se muestra el orden de la casa. Es un espacio también religioso, se ve la devoción de la casa. Y también pueden estar los telares y muestras del trabajo de las mujeres, que las mujeres se supone que cuando entran los visitantes se han ido a otro sitio. Ya cuando entran los hombres en el andro, se preserva la intimidad, que no se vea ya el resto de la casa desde el andro. Se cierra la puerta o está la antecámara. Bien, pero se muestra, es decir, el orden de las mujeres, el trabajo de las mujeres también forma parte, como ven, de esa representación, de esa identidad del propio Oikos. ¿Me entienden?
Y el patio, por cierto, que se atisba, pues también un espacio y también suele estar más decorado, más cuidado en la casa. También con pinturas, un empedrado, en algunos casos mosaicos. En Olinto se han encontrado muchos altares domésticos porque el espacio es religioso. Bueno, veo que me está entendiendo, voy a intentar ir pasando esta parte. Eh, Sin embargo, como han visto, en la mayoría de las casas no hay andro. En Olinto, eh, de hecho, aquí aparece en azul, aparecen las cocinas, que también es una habitación bastante importante que se le da mucho énfasis en Olinto y no me puedo detener mucho, y los andrones en rojo. En Olinto no llega a la tercera parte de las casas que tienen andron. Y sin embargo se han encontrado casas donde no hay andron, pero se encuentra una cráteras, que es, digamos, un tipo de vaso que es esencial para el simposio. Es decir, que seguramente se usaban algún espacio de la casa para celebrar los simposios. Es decir, que puede saber también usar un espacio determinado de la casa, pues también según la función usarlo para simposio. Se conoce en algunos casos, por ejemplo, que el patio podía servir, en algún caso, por fuentes literarias. Lo quiero decir porque es un poco no excepcional, pero sí nos está indicando que estos ciudadanos que tienen preocupación en construir, en dedicar un espacio, asegurar, afirmar o tener un espacio específico de la casa y gastar, invertir dinero en él, como es el andron, significa que tiene un especial interés en las relaciones sociales. Pero luego pasan varias cosas. Se dice siempre que el andron es de hombres, que solamente pueden entrar los hombres y las mujeres solo para limpiar. Bueno, obviamente hay que matizar, porque siempre decimos mujeres, estamos hablando de mujeres ciudadanas, pero un elemento también que aparece asociado a los simposia y parece fundamental en los simposia son las mujeres, digamos, no honestas, digamos, entre comillas. Quiero decir, por ejemplo, los elementos de prostitución, la llamemos como queramos, la etaira, ¿vale? Que aparece además muchas veces pues, en estos contextos pues, con claras connotaciones sexuales, ¿no? Aquí lo vemos compartiendo el hombre el hecho con las etairas. Es algo parece que es consustancial, muy consustancial en los simposios. Pueden estar o no, pero es presencia habitual. También muchachitos, ojo, eso también hay que decirlo, que serán esclavos, pero en fin, o lo que queramos, aquí polémica, y también mujeres, bailarinas, músicas, ¿vale? Y están ahí amenazando esta reunión de hombres. Son mujeres al servicio del placer de los hombres, ¿vale? O sea, que están ahí. Las mujeres son estas, digamos, las mujeres ciudadanas, esposas, hijas de ciudadanos. Bueno, pues en Atenas se dice que no y en otros lugares se dice que no, pero tampoco está tan claro. Que no puedan estar en algún banquete que a lo mejor no es el específico simposio. Bueno, hay alguna que se nos escapa, alguna filósofa que va por los simposios, ¿vale? De hombres. Y se lo recuerdan, pero no voy a entrar en ello. Bien, luego también se ha señalado, perdón, que los andrones suelen estar en la pared que da a la calle. Con lo cual se ha pensado que el sentido sería que hubiese una ventana, aunque fuese arriba, una ventana que fuese pequeña y arriba, que anunciase al exterior que está celebrando un simposio y eso repercute en el estatus del ciudadano, ¿no? Valoriza el estatus del ciudadano. Bueno, pero también puede significar uso diurno, es decir, otros usos, puede indicar otros usos, por la familia como sala de estar o para otro tipo de celebraciones y reuniones, visitas familiares. En este sentido, puede haber también mujeres en estas celebraciones familiares, ¿vale? Bien, voy a seguir con ello. Otro espacio que no se constata tanto arqueológicamente son otros espacios, también lo hemos visto en algunas casas que no son andrones, pero que están también adornados con pinturas y mosaicos, a lo mejor no tan elaborados. Aquí son estos dos espacios, en esta casa de muchos colores, hay alguno más, que se estaba decorando en el momento que la ciudad fue destruida, con mosaicos y pinturas. Pero lo interesante es que hay telares, actividad textil, y luego muchos elementos asociados a mujeres, espejos, joyas, en fin. Hay quien ha dicho, bueno, estamos ante el gineceo. Bueno, no está tan claro, ¿no? La casa es bastante grande.
Pero también es verdad que a menudo también en las fuentes literarias se habla de unas salas de estar donde las mujeres recibían a sus visitas, ¿no? Y podían estar trabajando al mismo tiempo, ¿no? Y que también puede ser que aludieran esas representaciones. Bueno, perdón. Luego, para terminar con el tema del andro, los andrones tampoco están solo en los espacios domésticos, también hay andrones en espacios públicos, ¿vale? Como pueden ser las ágoras, porque hay banquetes públicos de magistrados, de diversas instituciones, o generalizados, y también en los santuarios, porque también hay banquetes rituales en los santuarios. Y aquí es interesante porque, aunque se llame andro y la tipología sea la que hemos visto, lo podemos encontrar también en santuarios donde el culto es eminentemente femenino, es decir, donde los rituales son sobre todo protagonizados por mujeres. A lo mejor no exclusivamente, pero sí por mujeres. Entonces, bueno, aquí tenemos el caso del santuario de Deméter y Core en Corintio, donde se han encontrado 40 andrones, o sea, 40 salas de banquetes, con su tipología de época clásica. Y sabemos que hay unos rituales que se celebran de mujeres en toda Grecia, que son las termoforias, donde las mujeres ciudadanas se encierran durante varios días en un lugar que son un honor, celebraciones de Deméter y Core, normalmente en sus santuarios, como puede ser este, y banquetean, se sabe que banquetean ellas. Es decir, pero sin embargo se les sigue llamando andro y el banquete sigue estando asociado conceptualmente a los hombres. Incluso en el santuario de los grandes dioses de Samotracia hay una gran sala de banquetes, bastante grande, de época helenística, que está rotulada, que dice andro, ¿vale? Que es un andro, y que está dedicado por una mujer, o sea, fue construido por una mujer rica de Mileto. Pero sin embargo, conceptualmente, el andro sigue siendo masculino, ¿entienden? La palabra que aparece es andro. Bueno. Bueno, de tiempo voy un poco regular ya, ¿no? No, no hay ningún problema con el tiempo. Bueno, pues voy a pasar, ya que estamos en los espacios públicos, a los espacios públicos. Y entonces me voy a centrar en el ágora, porque espacios públicos hay muchos, ¿vale? Aquí, pues por poner un ejemplo, aquí tenemos una reproducción de Atenas en época helenística, tenemos el ágora, aquí se ve, y la Acrópolis, espacio religioso. No voy a entrar en estos espacios religiosos porque precisamente las mujeres, claro que van en público, tienen espacios formales para estar, tener presencia pública, que son los espacios religiosos. Es decir, la salida al templo, los rituales religiosos, es una salida formal y además necesaria de las mujeres, ¿vale? Incluso las mujeres pueden tener un poder formal, en el sentido que tienen un cargo público formal por medio de los sacerdocios, ¿vale? Y en Atenas, por ejemplo, el sacerdocio principal de la ciudad es la sacerdotisa de Atenea Poliade. Es decir, aquí en la Acrópolis, con su sede en la Acrópolis. Bueno, pero nos vamos a ir a la ágora. Y lo primero que vemos, esto es una reproducción, pero bueno, nos da una idea. Son espacios amplios, abiertos. Es verdad que se van cerrando con pórticos, con estoas se llaman, conforme pasa el tiempo. Espacios monumentales. Aquí sí hay gasto en mármoles, en piedra, en decoración. Y además que se vea, ¿no? Que sea aparente, que se muestre ante los ciudadanos, ¿no? El esplendor de la ciudad, ante los visitantes. Abierto, aunque está delimitada. Puede ser con edificios, puede ser a veces con muros, y a veces, pues por ejemplo, en Atenas está con edificios y con mojones, es decir, indicadores, está usted entrando en el ágora, ¿vale? Bueno, existe esa limitación, porque es un espacio también sagrado. El ágora es un lugar con triple función, tiene una función política, es decir, es sede de las principales instituciones políticas y administrativas de la ciudad, en algunos lugares el lugar de la Asamblea de los Ciudadanos, es también el lugar de mercado, o sea, económica, una función económica y también religiosa, porque es un espacio también que tiene edificios y lugares, elementos de culto y también donde tienen lugar rituales religiosos, ¿vale? Se considera el ágora como expresión de las instituciones políticas, de la polis, como club de hombres, como espacio masculino por antonomasia. Y es así, se asocia a lo masculino.
Pero claro, nos pasa igual, que las mujeres también transitan por el ágora. En primer lugar, sabemos que hay vendedoras, también esto tiene que ver con las clases sociales, porque también nos repiten que la mujer que está encerrada en casa, vale, la que es pobre, pues no puede estar porque tiene que salir a trabajar. Así lo dicen, ¿vale? Por ejemplo, Aristóteles. Pero efectivamente, el mercado está lleno también de puestos regentados por mujeres, por vendedoras, ¿vale? Bueno, entonces, y esas están en el ágora. Luego más adelante también se separa el mercado de lo que es el ágora en sí, pero bueno, pero eso es más adelante, en época helenística sobre todo. También las mujeres están en el ágora mediante los rituales. Por ejemplo, en Atenas, la procesión de las Panateneas, que es la celebración más importante, es una procesión que atraviesa la ciudad, entre otras cosas, este es el camino panatenaico, atraviesa el ágora, ¿vale? Y llega hasta la Acrópolis, culmina en la Acrópolis, y ahí participan pues gente de toda la condición de Atenas, o ciudadanos libres de todas las clases sociales, metecos, es decir, extranjeros, y por supuesto mujeres. Y lo vemos aquí, pues, con sus funciones, ¿vale? Aparecen algunas mujeres, también con funciones determinadas. Aquí llevando ofrendas, portando diversas cosas, ¿vale? Y luego, por ejemplo, en el Ágora de Atenas, hay, por ejemplo, aquí en la esquinita, una cosa muy chiquitita de 4 metros cuadrados, que es un santuario, es un muro, es esto. Una cosa muy simple que está disminuida frente a la monumentalidad de todos los edificios y también de las estoas y los altares dedicados a los dioses, en fin, políticos, y es el Leocoreion, que es un lugar de culto heroico a unas chicas. Bueno, tampoco, no voy a contar la historia un poco truculenta, pero es culto heroico a mujeres. Y está en el ágora. Y las ofrendas son de tipo femenino, o sea, elementos de trabajo textil, joyas, es decir, tenemos también este espacio femenino, pequeñito, fíjense, en la esquinita, frente a la monumentalidad de los espacios, digamos, políticos, ¿no? Bueno, pues un elemento fundamental en todas las ágoras de Grecia, uy, perdón, es que no sé a qué le he dado, ¿se ve bien? Vale, es que le he Sí, dado sí. algo, es la fuente. La fuente es algo que además, bueno, aparece en espacios públicos, sobre todo en las ágoras de las ciudades. Bueno, ya sabemos, Grecia tiene un clima bastante, por lo general, bastante seco, con lo cual sufren bastante escasez de agua. Entonces era importante que la ciudad estuviese abastecida de agua. Eh, Estas fuentes se crean, fuentes públicas, que se crean a partir de manantiales naturales y sobre todo trayendo agua desde manantiales naturales que están fuera, ¿no? Y es agua potable y especialmente saludable, mejor que la de pozos y cisternas, que también se pueden usar, ¿vale? Incluso dentro de las casas, pero es un agua más saludable, más salubre. Eh, y nunca falta. De hecho, en Olinto, bueno, es una reproducción, como la ciudad tuvo una ampliación y el ágora es enorme, pero solamente tiene un edificio en un margen que no se sabe muy bien qué es, y lo más monumental es la fuente, que está también en el margen, pero es lo más monumental. Nos quiere decir una ciudad desarrollada en su área residencial y en el ágora solamente un edificio que sería polivalente y la fuente, es decir, lo que era más necesario para la ciudad, antes que la representación pública. Pues bien, las fuentes también desde tiempos inmemoriales, es decir, desde el principio se asocian también a las mujeres y lo femenino. De hecho, aparece como un trabajo en un principio propio de mujeres el ir a la fuente a abastecer de agua la casa, cosa que se tiene que hacer en la fuente. Salir a la calle para abastecer de agua la casa. Eh, es un trabajo doméstico, pero que se realiza afuera, que conlleva un movimiento hacia el exterior. Bueno, las representaciones de mujeres portando agua son numerosísimas. La hay en terracota, de estas hay a centenares, y por no decir millares. Me aparecen por todas partes. La hidroforos o hidróforos. Y luego en la cerámica de Atenas, de época arcaica y menos en la clásica, hay un montón de escenas de mujeres en la fuente, conversando, charlando, en fin, festejando. Algunas a veces aparecen muy adornadas, muy bien ataviadas, en fin.
todo muy festivo, es decir, se asocia. En cambio, representaciones de hombres las hay, a ver, las haylas, pero muy poquitas. Hay algunas de hombres solos, también recogiendo agua, y sin embargo es un espacio al que van también los hombres. También van a beber agua, van a coger agua también por los magistrados para sus rituales, o para beber sencillamente en una asamblea, ¿me entiendes? En una reunión. Bien, se ha señalado que este es un lugar también de sociabilidad femenina. Es un momento en el que las mujeres también se reúnen y se acercan, juntos con los elementos, con los espacios, con los rituales colectivos también de mujeres, donde también se reúnen ellas, ¿no? Bueno, luego hemos visto que tampoco las mujeres están tan encerradas como se supone. Bueno, sin embargo, bueno, las fuentes del Ágora son monumentales, ¿vale? Aquí tenemos la primera, cuando se trasladó el Ágora de Atenas en el siglo VI a su lugar donde luego estuvo, durante toda la época clásica, bueno, toda la antigüedad, el resto de la antigüedad, en el siglo VI, en esta explanada, con muy pocos monumentos todavía, estos son sedes de instituciones políticas y algunos santuarios de divinidades políticas. Bueno, y aquí en la zona sur, aparte de esto, que no tiene mayor entidad que un tribunal de justicia, está la fuente, el mayor monumento, el monumento más visible, además está en el camino justo hacia la Acrópolis, es la fuente, una fuente monumental. Esta sería su forma, la fuente sureste. Bueno, pero con el paso de los años esta fuente sufrió una evolución especial. Bueno, sigue en uso, va a seguir en uso hasta la antigüedad tardía. Pues que van surgiendo cada vez más edificios, esto es una estoa, un pórtico monumental, otro edificio, y se va quedando como disminuida, como empequeñecida entre otros edificios. Mientras tanto, los edificios de las instituciones se van haciendo cada vez más monumentales y se va cerrando cada vez más. Lo vemos aquí, van apareciendo más edificios. Esto en época helenística se queda encerrada, fuera ya del área del ágora, ¿vale? Es decir, va perdiendo esa entidad también, digamos, de espacio monumental. Sigue siendo necesario. Es verdad que aquí en el ágora va a haber otra fuente también monumental, pero también así, en la esquinita, ¿vale? Las fuentes suelen estar de todas formas en los márgenes. En otras ciudades pasa algo parecido, se ha documentado algo parecido. También en la cerámica ática, que bueno, que deja de funcionar en el siglo IV, ya no se producen más cerámicas de este tipo, también hay una evolución interesante. A finales del siglo VI a.C., en figuras negras, vemos muchas hidrias. Esta es la vasija especial para coger agua en la fuente. Se ven muchas mujeres, grupos de mujeres hablando, conversando, engalanadas muchas veces, aunque empiezan a aparecer también hacia el final, sobre todo, ese elemento molesto, que es un espacio mixto, lo comparten con hombres. A veces los hombres son también pueden ser esclavos, en fin. Aquí vemos un hombre molestando a una mujer. Lo vemos. Y luego, ya en época clásica, estos finales de la época arcaica, ya en época clásica, disminuye mucho el tema, ya no aparece tanto el tema de la fuente ya no aparece tan monumental, aparece mucho más esquemática, las escenas aparecen mujeres solas, normalmente no aparecen tampoco en escenas grupales muy grandes, con una vestimenta simple, nos da la sensación de simplicidad. Aumentan más la escena, aunque sea mitológica, que una mujer, el mito de Amimone, que fue violada en la fuente por Poseidón, ese tipo de cosas, esos peligros de la fuente, ¿no? Y nos aparecen, por ejemplo, estas representaciones, por ejemplo, de esclavas, porque serían esclavas porque en este caso tenemos mujeres, en la fuente son tracias, lo sabemos por los tatuajes que llevan en los brazos. Bien, ¿por qué esta evolución? Bueno, en primer lugar, ¿por qué esta evolución? Pues que se ha pensado que primero todo eso de las fuentes, tantas fuentes, tiene que ver con una época en la que se crearon las primeras fuentes, la primera fuente monumental en Atenas por parte de Pisístrato. Y entonces pues se dio como énfasis, ¿no?, a ese tema de la fuente. Y que por otro lado las mujeres que están ahí están en el contexto de algún ritual, bien sea pues colectivo de la ciudad, un festival de la ciudad, otro tipo de ritual como puede ser ir, bueno, si es colectivo porque aparecen varias mujeres, ¿no? Pero ahora voy a otro asunto. Bueno,
Y luego lo que va pasando es que conforme se afianza el sistema democrático y aumenta la ansiedad por preservar el cuerpo ciudadano de elementos extraños, y empieza a disminuir el tema de la fuente que está en el exterior y se enfatizan más las escenas que hemos visto antes de interior de las casas, de mujeres en el interior de las casas y sobre todo ocupadas en el labor textil, en el trabajo textil, ¿vale? Que se hace dentro de casa. También se ha relacionado con un tema de evolución de la mano de obra, es decir, ya existe la esclavitud desde épocas anteriores, pero digamos que más masivamente en época clásica. Con lo cual las mujeres que son ricas, ya sabemos que los discursos se emanan sobre todo de la élite, pues las mujeres ricas ya no irían a la fuente e mandarían su esclava o esclavo a la fuente. Y de hecho hay alguna fuente literaria que dice pues las mujeres pobres dándose codazos con los esclavos de las ricas, ¿vale? En la fuente. Ese tipo de cosas. Bueno, en cuanto al tema de rituales, ya lo he dicho, ¿vale? Pues puede ser que sean escenas, las representaciones de época arcaica respondan a rituales colectivos, pero lo cierto es que es difícil separar el ritual de la vida cotidiana, de una función de la vida cotidiana. Es decir, si las mujeres tienen como función ir a por agua a la fuente, seguramente eso refleja también una ocupación o el residuo de una ocupación que estaba asignada a ellas, ¿no? De todas formas, la imagen de la hidróforos, de la mujer que lleva el agua, va a perdurar durante toda la antigüedad, aunque ya sean espacios totalmente mixtos y se pierdan este tipo de representaciones. Bien, esa asociación sigue en época helenística, en una época en la que las mujeres, o algunas mujeres, por lo menos de la élite, tienen mayor presencia de la élite de las monarquías. Tienen mayor presencia, mayor visibilidad pública, incluso mayor poder público, nunca como los hombres, pero más presencia en instituciones, hay más sacerdocio, incluso dejan memoria por medio de estatuas y monumentos, en las mismas ágoras, por ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo, esto es de una reina. Bueno, es muy interesante, porque como colofón, ¿no? Lo que estoy explicando. La reina Laódice, que es esposa del rey Antíoco III de Siria, Antíoco el Grande, eh, era una mujer con bastante actividad pública, hizo donaciones a diversas ciudades, sobre todo como promotora del matrimonio, favoreciendo el matrimonio de los ciudadanos. Bueno, y tenía actividades diplomáticas, recibía embajadas, es decir, pero también tiene una imagen de esposa amorosa y de, en fin, mujer virtuosa. Tiene esa imagen. Y entonces, bueno, en un decreto de la ciudad de Teos, al rey y la reina, perdón, pues se hacen varios honores conjuntos, otros por separado, y se especifica como un honor específico para la reina Laodice, para que se vea, además dice, memoria para que se vea gratitud en el presente y memoria para los tiempos futuros, para el futuro. Dice, de un ejemplo de gratitud del pueblo que sea visible en el centro entre todos los forasteros que visiten la ciudad. Es decir, que sea algo que patente, que anuncie, en fin, que somos agradecidos a esta señora. Pues construir una fuente, la fuente del Ágora, y que además lleve el nombre de Laodice. ¿Vale? Le dan el nombre a la fuente. Y además especifican, bueno, usos específicos para esta fuente. No significa que sean exclusivos, pero sí que es obligatorio para estos usos ir a la fuente, recoger el agua en esta fuente. Dice, los sacerdotes y sacerdotisas que ofrecen sacrificios en favor de la ciudad, cuando haya que extraer agua. También para todos los que ofrezcan ofrendas de agua, que lo hagan con agua de esta fuente. Y también para obtener el agua para el baño de las novias. Es decir, en el ritual de boda, el baño ritual de la novia el día antes de la boda. Y eso aparece también, es decir, es una función que en otras ciudades aparece que son las mujeres las que van a buscar el agua para la novia, a la fuente. Y hay otros lugares donde es también una fuente pública donde se saca el agua para la novia. Aquí lo especifica, las mujeres que saquen el agua para las novias, lo que pasa es que es fragmentaria la inscripción, el decreto, y no lo acabamos de ver lo que es lo que pasa. Pero hay una especificación para
las aguas para las mujeres que saquen el agua para las novias. Es decir, se está enfatizando una mujer en un lugar público, pero está siendo honrada genéricamente a través de una fuente y sobre todo vinculándola en especial a los rituales de boda y a las mujeres. Bien, aquí lo vemos de nuevo. Conceptualmente la fuente es un espacio mixto, incluso puede ser peligroso, pero sigue siendo conceptualmente asociado a mujeres. Bueno, ay, perdón, no sé si me da tiempo a decir unas palabras y un poquito para Sí, resumir, para claro. concluir un poco. Sí, Y sí, sí. bueno, nada, señalar, momentos que he estado resfriada y os sigo estando lo más bien, perdón. Bueno, como vemos, en la organización del espacio, la poligriega, no hay una separación estricta entre ámbitos femeninos y masculinos. Es flexible, polivalente, pero y de límites bastante porosos. La casa, que está asociada a mujeres, por supuesto, también están los hombres. Y en los espacios públicos, como el ágora, asociado a los hombres, también están las mujeres. Eh, pero hay una evidente jerarquización, la hemos visto materializada. Es decir, el andron como espacio más decorado de la casa, que se enfatiza de cara a los visitantes, y la fuente como ese espacio, pues un poquito, pues sí, monumentalizado, pero que está disminuido frente a la gran monumentalización de los otros espacios, ¿vale? En fin, y también porque están los márgenes. Por tanto, los límites se afirman simbólicamente. Los discursos, como he dicho, sobre espacio y género reflejan sobre todo la ideología de los varones de las élites, que son los que tienen mayor capacidad de generarlo y transmitirlo. Pero están firmemente asentados, como lo hemos visto, en el mundo ritual y simbólico. Impregnan todo el pensamiento griego de todos los tiempos. Y seguramente estaban asumidos muy mayoritariamente por la comunidad ciudadana, incluidas las mujeres. Y mujeres de todas las clases sociales. Asumido, aunque luego en la práctica pues, pudiese ser distinta. Es verdad que en la práctica, ya lo he dicho, estas diferencias espaciales de género pueden ser mucho más flexibles que en los discursos, que también hemos visto que lo son. Pero los símbolos son poderosos. Conceptualizan, reproducen y sustentan y en cierto modo reflejan una realidad, o al menos el ideal de realidad que se pretende que se convierta en lo auténtico en la práctica. Y eso tiene su incidencia. La organización, por tanto, espacial marca diferencias tanto simbólicas como reales. Y sobre todo marca espacios de poder que no pueden traspasarse. No es estar en un espacio lo que marca la diferencia, sino el modo en que se está en ese espacio. En este sentido, el acceso pleno de las mujeres al ágora, es decir, participando en un plano de igualdad en las instituciones públicas, políticas de la ciudad, esto que sería una verdadera reestructura, con las diferencias de jerarquías de género, esto nunca se produjo. Podríamos hablar de otras rupturas, pero quiero quedarme con esta, ¿no? Con esta forma distinta también de estar en los espacios. Bueno, siento haberme extendido y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. No hay ningún problema por la extensión. Y bueno, nos deja pensando muchísimas cosas, incluso pues la forma en que se ha transmitido desde pues la Edad Media, yo creo, ¿no? La visión de las mujeres en las sociedades griegas. Pero bueno, damos paso al tiempo de preguntas y respuestas. Si alguien quiere acá en Zoom hacer alguna pregunta o por Facebook también es posible. Sí, está Cecilia, que de ahí están juntas Cecilia y Olivia, que son las otras organizadoras. Ya acá estamos. Bueno, muchísimas gracias, doctora Dolores Mirón. Yo he leído mucha de su bibliografía. Y la verdad, cuando aceptó la invitación, yo me emocioné mucho porque, bueno, para mí ha sido muy fructífero en mis propias investigaciones
leer sus trabajos. Yo tengo como varias preguntas. Ahora que presentó estas casas que podían tener también una tienda, ¿esa tienda por quién era atendida? ¿Podía ser que las mujeres la atendieran? Y una segunda pregunta. ¿Tiene usted un artículo que se llama Mujeres en la fuente en la iconografía ateniense? Y ahora presentó como algunas cosas de ese trabajo. Y señala que, bueno, a mí lo que me interesa en cuanto al espacio es si puede ser como el primer espacio de como están las periferias, como era una actividad mayoritariamente ejecutada por esclavas o por mujeres prisioneras de guerra, que como lo contaba el coloquio de Héctor Andrómaca que vimos ayer, si pudo haber sido ese espacio generador de violencia en contra de las mujeres, en donde, porque incluso en el artículo, si mal no recuerdo, que podían ser atacadas por otros esclavos, hasta incluso por sátiros hay en algunas cerámicas, ¿no? Si ese espacio configura ese entorno de violencia en un espacio público. Esas dos, y muchísimas gracias de nuevo. Bueno, en primer lugar, respecto a lo primero, pues esa es la gran duda. Hay tiendas, es decir, sabemos que son tiendas porque tenemos elementos que nos indican que son tiendas. Es decir, por ejemplo, en Olinto está claro que además predomina ese tipo de espacio con salida a la calle, en una calle que baja directamente desde la puerta principal al ágora. Y es una calle más ancha y es una calle comercial, especialmente comercial. Es decir, hay muchos talleres y hay muchos de estos elementos que se relacionan con tiendas. Es difícil saber si una tienda o un taller, o podemos separar tiendas de taller. En algunos casos están unidos a la casa. Hay acceso también a la casa. Eh, es de suponer que se está comercializando algo que se hace también en la casa o que está ligado a la economía de la casa. Pero es verdad que estos espacios comerciales se pueden también alquilar. ¿Que haya mujeres? No lo sabemos. Ahí está la cuestión. Sabemos por algunos elementos, algunas representaciones y algunas fuentes literarias que hay mujeres en el mercado y puede ser en las tiendas, en estas casas. Sabemos que hay mujeres que comercializan su pan y que lo comercializan en su casa, en una tienda, en un lugar específico bajo techo, no en el mercado. Eso también lo sabemos por fuentes literarias. Entonces no sabemos hasta qué punto están regentados estos espacios o no por mujeres. Sí conocemos nombres de algunas mujeres, pues trabajadoras, ¿vale? Incluso, pues bueno, vendedoras, etcétera. Aunque mucho menos que hombres, eso sí. Pero esa es la cuestión, ¿no? Asociar ya estos espacios, lo están comercializando mujeres, por ejemplo, el trabajo textil, pues en algún caso pues puede que sí, puede que no, ¿vale? ¿Es mano de obra esclava? Pues si estamos en siglo IV, probablemente. En otros casos hay fuentes que te hablan de hombres que ellos montan un taller textil porque tienen un montón de mujeres en la familia. E incluso hay casos de que alguien que tiene un prostíbulo también tiene un taller textil. Digo, ya que hay mujeres, aunque un prostíbulo también puede ser la dueña una mujer. ¿Me entienden, no? Pero, en fin. En el caso de la fuente, es cierto que iconográficamente y también en los mitos, pues sí, es un lugar que las mujeres van, que se asocia a mujeres, pero mucho ojo porque puede ser un lugar peligroso. Es decir, que vayan, sí, a lo mejor tienen que ir, pero que vayan con cuidado. Y este discurso además aumenta con el tiempo, es lo que estoy también planteando. Eso de los sátiros y de los dioses que te violan ahí en la fuente, hombre, tiene que ver también pues con un elemento mitológico, ¿no? No es un peligro real, pero sí puede estar reflejando pues lo inconveniente que es que una mujer vaya a un espacio, ¿no? Como este. Y además, sobre todo las fuentes, ahí también se habla cuando van a fuentes que están a lo mejor un poco más apartadas. Puede ser también más peligroso. En todo caso, hay una cierta ansiedad, por lo menos ideológica, de que las mujeres, señoras, esposas y, en fin, de una determinada clase social, sobre todo medias y altas, que no se relacionen demasiado con hombres que no sean de su familia. Y entonces, pues sí pueden evitar ir, se incide mucho en los discursos. Que se queden en casa haciendo el trabajo textil, que es muy útil,
Da riqueza y da virtud y muestra virtud de la mujer ahí encerrada en su casa. Mucha insistencia. Luego la realidad parece ser que hay más mujeres en las calles de lo que parece. Aunque cada oikos puede organizarse de forma distinta. Eso también es verdad. Muchas gracias. No sé si he respondido a Claro, todo. claro, muchísimas gracias. Aquí en Zoom tenemos dos pues participaciones. La primera es Sid Córdoba, dice, buenas tardes, también me gustaría preguntar algo. ¿Las mujeres eran las únicas en preparar los alimentos servidos en estos grandes salones? Bueno, en el caso de los banquetes, bueno, no son grandes salones, no son estancias, bueno, son grandes, pero en fin, a veces pues son, por ejemplo, los de Olinto, pues puede haber 18 o 20 personas, ¿no? Se calcula en los más grandes. Pero bueno, se sabe también por fuentes literarias, vamos a ver, la elaboración de la cocina cotidiana suele aparecer asociada a mujeres, tanto iconográficamente como en las fuentes, ¿vale? Pero también pueden aparecernos haciendo elaboraciones hombres. Ojo, no vamos a ser tan estrictos. Pueden ser esclavos o libres. Y sí se habla mucho que, por ejemplo, cuando se trata de cocina especializada, o sea, de cocineros famosos, que se contratan específicamente para banquetes, sí se habla de hombres, tanto en Grecia como en Roma. O se les contrata o se les alquila, porque a veces son esclavos. Eso sí, esclavos, digamos, dentro de ser esclavos, digamos que privilegiados, o sea, un poco mimados por su amo. Y caros. Ok, gracias. Y la otra participación, que no es pregunta, dice una conferencia maravillosa, es muy esclarecedora y da una perspectiva más amplia del papel de las mujeres en la antigüedad. Y Alejandra, que en realidad también es parte de la organización que está acá, pregunta, ¿existían espacios específicos, además de los templos o áreas de producción textil, donde las mujeres griegas podían participar activamente en la vida pública? ¿Y de qué manera estos espacios influían en su empoderamiento o limitación? Uf, eso es muy amplio. Vamos a ver. Bueno, el textil, participar en la vida pública, si se refiere a participar en el mercado, hay toda una controversia del textil sobre si es para consumo interno, si es producción de cara al exterior, es muy difícil separar. ¿Vale? En la antigüedad también hay que tener mucho cuidado con eso de separar economía doméstica del resto de la economía. ¿Vale? Eh, bueno, yo me refiero, por ejemplo, participación en espacios públicos, sobre todo en espacios rituales. Hay una participación formal en espacios rituales, ¿vale? Y eso es verdad que las puede empoderar. Los espacios rituales es verdad que reproducen y justifican las diferencias de género y las jerarquías de género, pero también dan a las mujeres una oportunidad para formar parte de la ciudad públicamente, ser visibilizadas, y en cierto modo empoderarse. No empoderarse es un empoderamiento femenino, no feminista, hay que distinguir también, ¿vale? Y existe eso. Y además, bueno, probablemente hay un orgullo también de esa participación de las mujeres en los rituales, ¿vale? Colectivos, individuales. Y también, como he dicho, desde antiguo existe ese acceso a una institución pública, a ejercer un cargo público a través de un sacerdocio. Y eso es un empoderamiento. Son mujeres además que hablan en público y que tienen autoridad pública. Pero eso es un empoderamiento en este caso individual. Sí, puede haber, pero al mismo tiempo que se empoderan o se hacen ver, están reproduciendo, como vemos, también el género, ¿vale? Con sus jerarquías. En época, luego, en el tema del trabajo, el tema del trabajo no, ni para hombres ni para mujeres en la antigüedad se veía como algo empoderante. Luego, otra cosa sería la perspectiva de las propias personas que trabajaban, que es la que nos falta sobre todo, porque luego el punto de vista de estas personas trabajadoras, hombres y mujeres, es de un orgullo de su propio trabajo. Mientras que las fuentes literarias suelen, que son más bien aristocráticas, pues bueno, pues, en fin, no valorarlo. Ni tampoco a los hombres que están dentro de casa, porque los hombres que están dentro de los talleres, los artesanos, se les considera hombres afeminados, que están debilitados por el... Al estar dentro de casa, su espíritu está debilitado, ese tipo de cosas. Un discurso también, no solo sexista, sino también clasista, ¿vale? Y en cuanto a otros espacios de las mujeres, es verdad que se va abriendo en el mundo helenístico la vía
de la aparición pública también como benefactoras de las ciudades. Y aquí puede haber reinas, pero puede haber señoras también ricas. Pero es una particularidad de personas ricas. En fin, que empoderamientos individuales, pues puede haber. Empoderamientos femeninos más colectivos, sí. Empoderamientos feministas, no podemos hablar de feminismo. No sé si eso más o menos lo que me quería explicar, ¿no? Pero sí, empoderamiento individual o en un grupo social por participación pública sí que puede haber, ¿no? Y se puede abrir un poco. De hecho, en época helenística se abre también, algunas instituciones políticas se abren también a mujeres, algunas muy específicas. Bueno, Ok, no sé. muchas gracias. Es que es muy Es- amplio, me resulta difícil resumir. bueno, en lo que aparece alguna otra pregunta, a mí me gustaría em, preguntar, a lo mejor se sale un poco el tema, pero estoy segura que algo podremos acotar. Es que, o sea, con esta conferencia, y la verdad es que es como la línea que últimamente las investigaciones siguen, lo cual está maravilloso porque hace unas décadas, pues la investigación sobre las mujeres era pues nada, no había interés, no había como ninguna perspectiva de género, ni mucho menos. Entonces, pensando que ya arqueológicamente tenemos claro que no hubo una separación estricta basada en el género entre hombres y mujeres, aunque sí hay jerarquización. Entonces medio me gustaría saber si esto podría reflejar la relación que tenían entre hombres y mujeres, porque de la aristocracia, digamos, en los poemas homéricos sí podemos leer relaciones más o menos pares de cariño entre Andrómaca y Héctor, como lo veíamos ayer, entre Penélope y Odiseo, y en la Odisea, pues muchas, ¿no? Muchos casos. Pero en época clásica eso se disminuye muchísimo, no hay. Seguramente porque, como lo ha mencionado varias veces, los testimonios literarios que tenemos, pues son de la élite y son de hombres, además, que están preocupados por otras situaciones que nada tienen que ver con las relaciones personales. Pero partiendo del hecho de que la mayoría de las casas, por ejemplo, estos espacios no tienen una separación estricta, podríamos decir que las relaciones personales no eran tan drásticas como se ha pensado, de que las mujeres al gineceo y que no le hablen a nadie, están encerradas todo el tiempo, sino que habría un poco de convivencia entre hombres y mujeres, por ejemplo, entre esposos, ¿podríamos decirlo o no? Yo esto lo comparo un poco también pues, con otras situaciones. Me acuerdo a veces cuando veo estas cosas, por ejemplo, pues en las novelas ejemplares de Cervantes, ¿no? Que tenemos casos patológicos como el celoso extremeño que tiene encerrado literalmente a su casa, a la mujer en su casa. Eso, vamos, que ha estado muy presente en la sociedad occidental, en la mujer de su casa. Pero luego, sin embargo, pues en otros casos están las mujeres yendo a la calle como una cosa normal, aunque lo suyo es ser una mujer honesta y de su casa. Pero bueno, que una cosa no quita la otra. Eh, entonces, yo creo que lo que habría en una variedad también de situaciones dentro de las casas. Podía haber alguien patológico, obviamente, claro. Podía haber situaciones en las que, por ejemplo, en clases medias, donde hay cuestiones y altas, o medias altas, donde hay cuestiones de patrimonio de por medio, pues, por ejemplo, un matrimonio suele ser concertado, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues, pero a lo mejor en las clases sociales más bajas, pues nos encontramos situaciones más de unión por otros tipos de intereses, que pueden ser sencillamente de afecto. Pero incluso con eso, incluso en época clásica, se incide en que es necesario, a pesar de que el matrimonio sea así, que se encuentren atractivos el hombre y la mujer, que se deseen y que se convivan bien. Se incide mucho en eso, no tanto del amor, pero sí que haya un afecto. ¿Vale? Que haya esa atracción. Eh, Esto sobre todo se dice por parte de las mujeres, que sean ellas las que también estén más atractivas y las que hagan que su marido las quiera, y son sobre todo una virtud que ellas quieran mucho a su marido. Es curioso porque, por ejemplo, depende de la fuente literaria, si te vas a las comedias de Aristófanes, estamos en situaciones de muchas peleas entre matrimonios, pero de un enorme también deseo sexual entre matrimonios.
O sea, es un poco el tópico, ¿no? Del matrimonio que estamos peleando, no estoy harto de ti tantos años y hay que ver mi mujer, hay que ver mi marido y luego el cómo te quiero y al final feliz como se vuelven a casa a hacer el amor, ¿no? Es, es un poco así, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en Lisístrata, ¿no? Luego te refleja esas cosas. Se puede ver una variedad de situaciones en la vida real, común. Luego, por ejemplo, en época helenística empieza a ser también una virtud, o por lo menos mm, esencial de las mujeres, pues eso, que quiera a su marido, que quiera a su hijo, aparece mucho eso y se publicita, porque también las virtudes domésticas tienen que ser publicitadas, claro, para que también se reproduzcan. Y luego empieza, por ejemplo, en las familias, empieza el ataque político a adversarios políticos diciendo, es que maltrata a su mujer y a su hijo. ¿Entienden? Entonces, sí, es un poder de los hombres, puede ser violento y a lo mejor no se les va a discutir, pero llega un momento en que tampoco está bien visto ejercer el poder de ese modo. Existe esa posibilidad, es legal, pero yo creo que hay multitud de situaciones personales. Dentro, por supuesto, de una estructura de género que es una estructura de poder, por supuesto. Y habrá familias en las que la mujer sea la que realmente mande, es verdad. Estamos en un mundo de relaciones interpersonales. Pero luego, legalmente, quien realmente tiene la potestad, el poder de decir, imponerse, es él. Y eso es real, aunque la práctica sea otra. Bueno, Claro, claro. Entonces podemos pensar con esto que en realidad el discurso de la élite era como idealizaciones sí, sí. más dirigidas a otras situaciones, ¿no? A otros intereses, pues. Sí, eso lo dice Aristóteles, cuando en un momento dado dice, todo esto que digo de que las mujeres estén en su casa y vigilar cómo están las mujeres en la calle, no sirve para las mujeres pobres que tienen que salir a trabajar. O sea, sí, Claro, claro, y que eso también nos recuerda a situaciones de claro, la actualidad, ¿no? Pues habrá hombres, mujeres que piensan que las mujeres no tienen que trabajar, pero pues hay otras situaciones en donde tienen que trabajar y otras situaciones en las que nos gusta trabajar, o sea, como que sí, habrá de todo, ¿no? También que eso, yo creo que hace unas décadas no se tenía en cuenta que puede haber una diversidad de situaciones. sí, Yo incluso he leído que por ahí algún artículo, pues no tan viejo, la verdad, que en donde niega que hubiera atracción entre los esposos, diciendo que era incluso, decirlo era una cuestión que estamos aceptando la pederastia, porque las mujeres eran chicas y los sí, hombres muy grandes, pero se está olvidando de la diversidad, ¿no? O sea, sí, seguramente había exacto. casos en que sí era horrible, pero otros no, ¿no? Y Que bueno. además, sí, y depende del discurso, porque según el discurso médico, para que haya procreación tiene que haber orgasmo tanto del hombre como de la mujer. Así que Claro, y la concordia también, ¿no? O sea, si no había sí, varios autores hablan de la concordia. sí, 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 inciden mucho, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Aprovechen, ¿no? ¿Nadie? En Facebook, Ale, Olivia, Cecilia, no sé si pueden ver. em, un minuto. Vamos para no dejar fuera si es que hay preguntas en Facebook. No, en Facebook hasta ahora no hay. ¿La verdad? No. Ok. Pues bueno, agradecemos mucho la participación de Dolores Mirón, una plática muy rica que nos deja pensando muchísimas cosas. A Cecilia y a mí nos interesa especialmente estos temas. Entonces, bueno, pues encantadas de haberla tenido aquí. Esperamos que no sea la última vez en donde podemos conversar y compartir inquietudes. Muchísimas gracias. Bueno, espero que no sea la última vez. Y bueno, yo encantada también. Muchas gracias también por la invitación. Ha sido, bueno,
estamos aquí online, pues Pero a lo mejor algún con día sus lo hacemos. especificidades, ¿no? No, está bien, porque bueno, nos abre esta vía, ¿no? Esta posibilidad, ¿no? De otros espacios, abre otros espacios para conversar, ¿no? Para relacionarnos, ¿no? Y nada, pues nada, muchas gracias y bueno, que eso que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, con esta participación cerramos los conversatorios. Nos gustaría hacer a Olivia, a Cecilia, a Alejandra y a mí un poco una recopilación de lo que hemos hecho. Empezamos el martes con la plática de Mar Zarzalejos, que nos habló del espacio doméstico en Roma, que fue una plática pues bastante esclarecedora para mucha gente que no tenemos mucha relación con Roma, que bueno, que nos habló de las diferentes, de los distintos tipos de domus en el ámbito rural, en el ámbito urbano. Nos habló incluso de sintaxis espacial, de arqueología de los sentidos, de conceptos muy interesantes. Ese mismo día en la tarde, la doctora Olivia Isidro, que es parte de las organizadoras, que está ahí atrás con Cecilia, nos habló de la obra de William Lampard, Guillermo, que tiene varios nombres, que también fue muy, muy esclarecedor que trasladó el espacio al texto, eh, escribió él desde prisión y afuera, que si no dejaba espacio por la desesperación, si texto medio encriptado, muy, muy interesante. Entonces, bueno, nos trasladó a otra época y otro tipo de espacio muy, muy rico. El día de ayer tuvimos en la mañana a Susana Reboreda, que fue la plática que tuvimos con un video, que nos habló del oicocenomero, que nos vino muy bien como la primera parte, digamos, de esta plática del día de hoy, y que sí un poco logramos extenderlo y que ahora pues fue como pues el círculo, ¿no? Como cerrarlo. Bueno, nos habló de la función, del oikos en Homero, de la hospitalidad, del matrimonio, de las transgresiones, nos habló un poco de Penélope, de Odiseo, hablamos de Héctor y de Andrómaca. Y en la tarde, Alejandra, no, Almendra, perdón, Almendra Hurtad, que dije Alejandra, Almendra Renda nos habló del ambiente y diálogo, reflexiones pedagógicas en torno al espacio físico en Platón, que también nos transportó incluso al ámbito de los sentidos, hablándonos de varias, pues, espacios físicos en la obra de Platón. Y bueno, cerramos hoy con esta plática muy enriquecedora de Dolores Mirón, acerca del espacio y género en la polis griega. Entonces, bueno, agradecemos mucho su presencia. Le cedo la palabra a Cecilia, creo. Sí, bueno, gracias, Evelia. De nuevo, gracias a la doctora Dolores Mirón y a todas las participantes. Nuestro espacio en este grupo de investigación desde Temiscira ha tratado de pues enfocarse en una línea que tenga siempre presente la perspectiva de género. A lo largo de estos 4 conversatorios, de estas 4 emisiones, hemos ido caminando un poco hacia esa finalidad y creo que el conversatorio, la misión de este año, pues da cuenta mucho de esto que hemos estado trabajando, porque a través de 5 investigadoras que se presentaron en esta 4ª emisión, hemos estado confluyendo en justamente esa perspectiva de género, esa visibilidad de las mujeres en la antigüedad, incluso esas metodologías que a veces también hacen falta para poder argumentar con datos duros, con datos fidedignos, con un camino sólido, justamente esta perspectiva de género. Y como bien dices, estas metodologías de las pisadas invisibles, de la sintaxis espacial, de la arqueología de los sentidos, y ahora lo que también escuchamos con Dolores Mirón y con estos testimonios arqueológicos que nos dan mucho cuenta de la realidad que está más allá de lo expresado en los textos literarios, que son generalmente androcéntricos,
pues nos ayuda mucho a quienes nos interesan estos temas, pues andar con pasos firmes en estos territorios, ¿no? Hemos tratado también de dar un equilibrio entre las visiones del campo de los estudios latinos y griegos, y bueno, hoy vamos a extrañar la charla de la última ponente, de la doctora Amalia Aleja Bitzer, que cerraba ahora este día con un tema latino, pero lo intentaremos también equilibrar a lo largo de nuestras siguientes emisiones. Y bueno, muchas gracias a todos y todas ustedes, y les cedo la palabra a Ale. Bueno, hola a todos. Yo extiendo el agradecimiento a cada uno de ustedes por haberse sumado al cuarto conversatorio sobre el espacio, representación, concepción y relación en el mundo grecolatino y su tradición. Ha sido un evento enriquecedor, repleto de ideas fascinantes y reflexiones profundas gracias a su participación. La diversidad de perspectivas y la pasión con la que cada una de las conferencistas nos ha compartido sus conocimientos ha hecho de este conversatorio una experiencia única. No solo hemos explorado las complejidades del espacio en el contexto grecolatino, sino también hemos construido puentes entre el pasado y el presente, enriqueciendo nuestro entendimiento del mundo que nos rodea. Quisiera invitarnos a llevar esta conversación más allá de este auditorio y sumergirse aún más en el fascinante mundo de la investigación del grupo desde Temisquira, visitando nuestro sitio web. Ahí encontrarán un tesoro de recursos y eventos relacionados con nuestros intereses, además de que además serán algunas actualizaciones que estamos seguros que podrían interesarles. Aquí es donde la conversación continúa, donde las ideas se expanden y se desarrollan, y donde uno de ustedes puede seguir construyendo esta comunidad intelectual vibrante, ¿no? Les animo a visitar nuestro sitio web, lo tienen ahí en pantalla, en nuestras redes también, y a unirse a nosotros en este día. Gracias nuevamente por su participación y espero verlos pronto en nuestro espacio virtual. Que tengan una excelente tarde y cedo la palabra a la doctora Olivia Isidro. Muchas gracias, Ale, gracias, doctora Dolores, muy interesante y por supuesto, como mencionaba antes, la doctora Cecilia, su conferencia nos presenta una continuidad, ¿no? Con los temas y en ese sentido, también con todas las otras temáticas, creo que podemos conjuntar el estudio sobre los espacios o el espacio que en los que cada una de nosotros nos abocamos. Creo que los conversatorios nos dan pie no solo para discurrir sobre algunas temáticas, ¿no? Tratar estas temáticas desde diferentes perspectivas, disciplinas, teorías, sino también para dar cuenta de que los temas nunca se agotan y que siempre es necesario retomarlos, reestudiarlos, revivirlos. Entonces, el tema del espacio nos resultó interesante para esta emisión de los conversatorios, precisamente porque se puede reinterpretar, abordar desde distintas maneras. Y bueno, con estas palabras damos por concluidos los conversatorios. Los invitamos, pues, sobre todo a esto, ¿no? A seguir habitando los espacios, a reflexionarlos, a interpretarlos, todos los espacios que puedan ayudarnos a ser, ¿no? Y hacer comunidad, porque creo que es el objetivo de los conversatorios, más allá de que ya no haya pandemia, sino seguir confluyendo en este espacio virtual, nos ayuda pues a fortalecernos, ¿no? Porque no somos pues entes individuales, somos seres sociales y entonces pues eso nos ayuda bastante a vivir o sobrevivir en estos espacios. Muchas gracias a todos por su asistencia y bueno, prontamente les avisaremos de algunos otros eventos en este semestre o en el siguiente. Muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos en una futura emisión. Bueno, Muchas pues hasta gracias. la vista.
Y ya le paras la transmisión, Ale.